Libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 8, dice: Eliseo, el hombre de Dios, escuchó que el rey de Israel había roto su vestido. Así que le mandó este mensaje: ¿por qué rompiste tu vestido? Que Naamán venga a mí, y entonces sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carruajes a donde vivía Eliseo y se quedó esperando fuera de la casa. Eliseo le mandó un mensajero que le dijo: anda, lávate en el río Jordán 7 veces y se te sanará la piel, quedarás puro y limpio. Naamán se enojó y se fue diciendo: pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí, pediría en el nombre del Señor su Dios y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar la lepra. Los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar son mejores que toda el agua de Israel. ¿Por qué no me puedo bañar en aquellos ríos de Damasco y limpiarme ahí? Naamán se enojó mucho y dio media vuelta para irse. Pero los siervos de Naamán fueron y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo muy difícil, lo habría hecho, ¿no es cierto? Con más razón, ahora que solo le dijo: lávate y quedarás puro y limpio. Así que Naamán hizo lo que el hombre de Dios había dicho, bajó y se lavó en el Jordán 7 veces y quedó puro y limpio, y su piel se volvió tan suave como la de un bebé. Amén. Se ha hablado mucho de esta historia, es súper conocida, yo creo que la mayoría de nosotros la conocemos, ¿verdad? Y la hemos enseñado mucho, pero por ahí si alguno no se acuerda, Naamán era el capitán del ejército sirio, era una persona políticamente muy respetada, era alguien muy importante. Él era un campeón de los campeones. El problema que tenía Naamán era que se había enfermado de lepra. Entonces, por más dinero y poder político que él tenía en ese momento, no había cura para la lepra. No sé si hay ya cura para la lepra en realidad, pero en ese momento no la había segurísimo. Ahora, una de sus criadas, en realidad una de las esclavas de su esposa, que era del pueblo de Israel, le dijo: ¿sabes qué? Mira, hay un profeta en Israel que seguramente puede ayudarte con el temita este de la lepra y seguro vas a quedar sano. Entonces hicieron toda la carta, hicieron el protocolo. El rey de Siria mandó una carta al rey de Israel, que no tenía ni la más pálida idea de por qué le mandaba la carta, pero le mandó la carta y Eliseo, pasa toda esta historia que se rasga los vestidos. Rasgarse los vestidos es una muestra de ofensa, de que alguien se siente muy ofendido. Entonces él se rompió los vestidos porque decía: ¿para qué me manda a mí la carta si yo no soy Dios para sanar a nadie? Se había olvidado el tipo que tenía un profeta, se había olvidado de que Dios habitaba en medio de su pueblo, pero no es el tema. Todos sus protocolos, se fue con toda la comitiva a golpearle la puerta a Eliseo para que sane su lepra, y esperaba que Eliseo salga a recibirlo, le diga: hola Naamán, soy yo el profeta de Dios, hacer un par de ademanes, hay cosas con la mano, que le pase la mano por encima y él sea sano de la lepra. Ahora dice la Biblia que Eliseo no salió de la casa, que solamente mandó al criado, y por esto Naamán se sintió muy despreciado, se sintió muy ofendido, quedó muy enojado. Yo no sé qué hubiese pasado si los criados, los siervos de Naamán no lo hubiesen frenado y él se hubiese vuelto a Siria enojado. Seguramente se hubiese armado una guerra con Israel, aunque posteriormente hubo una guerra. Ahora, lo que Naamán no sabía es que dentro de la ley de Israel, la ley que el Señor le dio a Moisés, una persona con lepra era una persona inmunda. Entonces Eliseo nunca iba a salir a atenderlo, porque era una persona inmunda y tenía que tener una distancia con él. Por eso mandó a su criado ahí, que medio de la puertita le diga: anda a lavarte al Jordán. Que aparte, el Jordán no era uno de los ríos más lindos que había en la zona, era bastante sucio en ese momento. Entonces por eso él decía: hay mejores ríos en Damasco, ¿por qué tengo que ir a este lugar? Claramente, los que hemos leído y escuchado acerca de esta historia sabemos bien que lo que Dios quería hacer era romper el orgullo de Naamán para poder sanarlo, ¿verdad? Siempre hemos entendido esto y esto es una realidad. Ahora, el problema con Naamán, que es de lo que el Señor me hablaba cuando leía esto, es que Naamán pretendía que el profeta tenga autoridad sobre su lepra, pero no que tenga autoridad sobre él. Y esto es lo que nos pasa muchas veces como iglesia. Pretendemos que Dios
tenga autoridad sobre nuestras necesidades, sobre las cosas que nos pasan, sobre las enfermedades, sobre la economía, sobre todas las situaciones que decimos, Señor, te pedimos que hagas justicia sobre esto, que hagas y que respondas y que sobre cada situación que nos pasa, pero no pretendemos que Dios tenga autoridad sobre nosotros, sobre nuestras decisiones y decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces el problema con Naamán era que él no quería que nadie le diga lo que tiene que hacer, que las cosas se hagan a su manera. Él se había venido con una idea: vengo, traigo regalos, traigo a mi gente, traigo los papeles que dicen que soy importante, vení profeta, hacé cositas así con la mano, poneme la mano en la cabeza y saname la lepra y me vuelvo a casa y está todo bien con vos, está todo bien con Dios y está todo bien con Siria. Pero Dios quería hacer otra cosa. Y el asunto es que Dios siempre quiere hacer otra cosa. Dios tiene siempre mejores planes. Los planes de Dios siempre tienen que ver con hacer que yo lo pueda conocer un poco más. La mayoría de las veces cuando Dios quiere hacer algo con alguien, ese algo va a desencadenar en que yo pueda conocer un poquito más a Dios. Entonces Dios quería que Naamán lo pueda conocer, no solamente que Eliseo le ponga la mano, que sepa que hay, como dijo el profeta, que sepan que hay Dios en Israel, que sepan que hay un profeta en Israel, un profeta de Jehová, que pueda conocer que Dios es real. Entonces nos pasa esto, que muchas veces decimos, Señor, yo quiero que hagas cosas sobre mi vida, yo quiero que me soluciones estas cuestiones, y nos quedamos con que Dios venga, ponga su mano, nos toque con la varita. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que vos puedas obedecerlo, que vos puedas conocer su voluntad y aferrarte a esa voluntad. Dice la Biblia, y siempre lo decimos, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces su voluntad no es aburrida. Su voluntad no es esclavista. Su voluntad no es una voluntad llena de prohibiciones. Como dicen, la iglesia te prohíbe un montón de cosas. Eso no es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que lo conozcas, que puedas saber quién es Dios. Después el Señor te marcará un camino y te dirá, sabes que hacer esto no te conviene, hacer aquello no te conviene venir por acá. Y Dios te va marcando un camino. Dice la Biblia que Él marcó obras de antemano, hizo obras de antemano para que nosotros anduviésemos por ellas. Lo hemos explicado. Ahora, el asunto es que yo necesito dejar que Dios pueda gobernar sobre mi vida. Nosotros sabemos que desde el momento que venimos al Señor, muchos han hecho esta oración que dice, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, y hacen la oración de fe, algunos por repetición, otros con convicción, pero la oración clásica dice, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y el tema es que todos queremos que Dios sea el Salvador de nuestras vidas, porque queremos que Dios nos salve de todas las cosas. Queremos que Dios nos solucione todas las cosas. Ahora, querer que Él sea el Señor de nuestra vida es otra canción distinta. Que Él sea el Señor sobre nosotros y que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ahí la cuestión es otra. Queremos que Dios nos solucione todo, porque eso es una realidad. Pero de ahí a querer que Dios nos diga cómo caminar, es un asunto distinto. Dios lo que quería era romper el orgullo de Naamán, porque Dios puede obrar cuando encuentra un corazón humilde. Dice el Salmo 138:6, el Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás, pero aún así Él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. Otra versión dice que Él atiende al humilde y al altivo mira de lejos. Naamán pudo recibir su sanidad cuando puso el oído donde lo tenía que poner y decir, ok, me voy a humillar a hacer lo que esta persona me está diciendo, aunque no me haya atendido, aunque no haya hecho las cosas como yo quería que las haga, ok, lo voy a hacer. Y humilló su corazón para meterse y obtener esa sanidad en su cuerpo.
El problema con nosotros es que queremos que Dios haga las cosas a nuestra forma. Y Dios siempre va a llevarte a que puedas romper ese orgullo. Porque romper el orgullo te lleva más, te lleva a avanzar a mucho más. Nosotros siempre queremos que Dios nos use, orar por los enfermos y que se sanen, orar por la gente que está en silla de ruedas y que se levante de la silla de ruedas, y soñamos con esas cosas, verdaderamente soñamos con ver esos milagros. Pero para poder llegar a eso, el Señor va a romper nuestro orgullo. Porque en algún punto de esa carrera, si nuestro orgullo no se rompe, vamos a pensar que es por nosotros, por la capacidad que tenemos, porque somos buenos para hablar, porque somos buenos para orar, porque oramos tantas horas por día. Es por mi esfuerzo, es por lo que yo conseguí. Y yo he visto personas sanar enfermos que oran 5 minutos por día, que no oran ni para comer, pero que tienen un corazón dispuesto para servir al Señor. No estoy diciendo que no hay que orar. Entiende que sí hay que orar, ¿verdad? Tenemos que orar. Pero el asunto es que no es orar para que Dios me use. No es orar para que yo tenga todo el poder de Dios. Es orar para estar con Él. El tiempo de oración en mi intimidad no tiene que ver para que Dios me dé cosas. Tiene que ver con que yo pase tiempo con Él. Que pueda hablar con mi Padre. Que pueda hablar con mi Dios. Ese Señor del que hablo siempre, ese Señor del que profeso, del que predico, del que le hablo a la gente, es pasar tiempo con Él. Lo demás Él lo hace porque quiere, porque nos ama, porque ama a la gente. Sabe que si alguien en este lugar recibe bendición de Dios, no es porque yo sea predicador o porque yo sea buen pastor, ni nada por el estilo, es porque Dios los ama a ustedes. Y porque yo estoy dispuesto a hacerlo, a hacer este trabajo. Me dispuse en mi corazón, con mi esposa, con mi familia, dispusimos en nuestro corazón a hacer esta tarea. Pero no es por nuestras capacidades, es porque Dios ama al pueblo, porque Dios ama Uruguay, porque Dios ama esta tierra preciosa. Entonces poder entender que dejarme gobernar por el Señor, dejar que Él señoree mi vida, es lo que a mí me va a llevar a avanzar. Si yo solamente me ocupo de que Dios me solucione los problemas, va a seguir siendo la misma. Con otro problema más adelante que no voy a saber qué hacer. Con otro problema mañana en el cual no voy a saber qué solucionar. Buscando plan B, plan C, plan X, plan H, plan Z. Buscando otra forma, y de última, cuando ya no tengo más nada que hacer, cuando ya no se me ocurre más nada, venir al Señor, yo sé que todo lo podés. ¿Verdad que todos sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa? ¿Verdad? Sabemos todos que para Dios no hay imposibles. Ahora, ¿por qué buscamos al Señor ya cuando no sabemos qué más hacer? ¿Por qué no podemos ir en la primera opción y decirle: Señor, ¿me podés guiar a hacer esto? ¿Me podés guiar a cómo yo tengo que hacer las cosas? Y buscarlo como primera opción. Y nos ahorraríamos 1.000.000 de dolores de cabeza. ¿Saben por qué? Porque en nuestro orgullo también queremos hacer las cosas a nuestra forma. Y queremos que Dios las haga a nuestra forma. Tengo una deuda, no sé cómo voy a hacer. Señor, oro para que toques el corazón de algún árabe y me haga el giro en el nombre de Jesús. Y por ahí el Señor te da una idea para que emprendas y que de ahí saques dinero. Pero no tenés ganas de emprender. ¿Querés que un árabe te dé la plata? Todos quisiéramos. Compartimos el sentimiento. Pero es a la forma de Dios. Él tiene la solución, la mejor solución de todas, la tiene, te lo puedo asegurar. El asunto es preguntarle cuál es. Y decir: ¿qué hago con esto? ¿Sabe cuál es el otro problema? Que no nos da la moral cristiana para decir que no le creemos. Que no creemos que Él puede solucionar cualquier cosa. Pero no nos da la moral para decir que no creemos. Porque sabemos que Dios puede hacer todo. Sabemos y estamos seguros de que Dios puede hacer todo. Pero a la hora que nos toca a nosotros no creemos que Dios lo vaya a hacer. No creemos que Dios pueda solucionar y atender las cosas mínimas. Los detalles mínimos. Como hablábamos el otro día, un cambio de horario en el trabajo. Quizás un trabajo mejor. Quizás que se cambien las cosas, que todo cambie su curso para que yo tenga
una hora más. ¿Sabe que el Señor a mí me sorprendió un día en un trabajo? En realidad en todos los trabajos el Señor siempre me sorprendió. Pero había uno particular en el que entré a cubrir una licencia, no tenía trabajo, estaba trabajando, en realidad estaba haciendo un trabajo en un kiosco de 24 horas, de esos que trabajan las 24 horas. Horrible ese lugar, en el peor lugar de la ciudad estaba el kiosco ese. Mi jefa... ¿Quién te pensás que viene a las 4 de la mañana a comprar, mi querida? Al margen, tenía que confesarlo para ser libre. Estaba trabajando en ese lugar y bueno, me ofrecen otro trabajo para cubrir una licencia de 3 meses. Nada más me dijeron, el día de la entrevista me dijeron, no vas a quedar efectivo, no hay trabajo fijo, no existe un puesto para que quede fijo, así como se lo estoy diciendo, no existe lugar. Se terminan los 3 kiosco, vamos, dale que va. Y yo sabía que Dios me iba a abrir una puerta. No existía en la empresa, pero se creó un puesto de trabajo para que yo pueda trabajar. Inventaron un puesto de trabajo para que yo tenga el puesto efectivo. No había chance, no había forma, no existía el lugar. Y el Señor lo hizo para mí, para que yo pueda tener otro trabajo. En otra empresa que trabajé, la última antes de venir acá a Uruguay, entré a trabajar y el horario de la empresa era horario americano. Trabajabas 7 días, descansabas 1, otros 7 días, descansabas 2 y otros 7 días y descansabas 4 y a eso era en horario rotativo. Entonces podía ir a congregarme, podía ir a la iglesia más o menos una vez al mes, o 2, tal vez. Y decían que hacía 20 y tantos años que estaba la empresa con ese horario, que no lo iban a sacar, mucho menos en el sector en el que yo estaba, porque ese sector era el pulmón de la empresa y qué sé yo. Ya vas a ver, 2 meses duró el horario y solamente le sacaron ese horario a mi sector. Seguía rotando y le digo al Señor, Señor, yo no quiero rotar más, yo quiero trabajar de mañana, porque me quiero congregar, quiero hacer cosas. Trabajo para que yo pueda trabajar y que yo pueda tener el horario de mañana. Lo hicieron para mí nada más. No existía en la empresa, no existía ese cambio. Después entró a trabajar un muchacho conocido, creyente también, en otro sector que seguían teniendo ese horario americano. Le digo, orá al Señor y en 2 meses te lo cambian. Le digo, no, orá al Señor que en 2 meses te lo cambian. 2 meses y le cambiaron el horario, no se hizo más el horario americano en ese sector tampoco. Dios hace las cosas. Hace de la nada, el Señor puede hacer cualquier cosa. Vos podés decir, bueno, pero yo tengo que hacer esto y no tengo tiempo para, no sé, para estudiar. Quiero estudiar, siento que tengo que estudiar, pero no tengo tiempo porque el Señor te lo acomoda. El Señor lo puede hacer. Yo quisiera congregarme, pero me pasa esto. El Señor lo acomoda. De la nada el Señor lo puede hacer. El tema es creerle al Señor, pero muchas veces no creemos que Dios se pueda encargar de esas cosas tan mínimas. Entonces no venimos al Señor a decirle al Señor, necesito esto. Hemos visto, gracias a Dios, hemos visto su mano en muchísimas cosas desde que vinimos a Uruguay, cosas que eran imposibles. Me acuerdo que les cuento esta y ya sigo. Mi hijo Alan, el más chico, bueno, hoy está trabajando, por eso no está viniendo los domingos, pero viene los miércoles. Cuando llegamos acá, él quería estudiar en la UTU de informática de allá de Buceo, porque había estudiado Leandro ahí, entonces le gustaba. Cuando llamó por teléfono, la secretaria me dijo, no, acá imposible. Imposible, acá no se puede, menos a esta altura del año, estábamos en junio ya. Menos a esta altura del año, no, imposible que pueda estudiar acá. Y yo había mandado un mail, antes de hablar por teléfono, había mandado un mail a ese lugar. Y dijimos, bueno, si es del Señor, el Señor lo va a hacer. Me responden el mail y habían hecho un curso nuevo en donde Alan pudo entrar. Y le abrió las puertas. Se hizo un curso nuevo en junio para que ellos puedan entrar. El Señor respondió. El tema es que yo le crea al Señor que Dios puede hacer de la nada cualquier cosa. No sé cuál sea tu limitación hoy, pero de la nada, del cero, de la nada, el Señor puede hacer lo que sea. Porque Él no tiene límites.
Él de la nada creó el universo solo con la palabra. Entonces necesitamos creer que Dios puede resolver hasta lo más mínimo en nuestra vida. El tema es que estemos dispuestos a saber qué es lo que Dios quiere hacer. Lo que sea que estemos necesitando de parte de Dios, Él tiene todo el poder para hacerlo. Pero tenés que estar dispuesto a dejar que el Señor gobierne tus pasos. Que Él te diga qué es lo que tenés que hacer. Que cuando Dios te diga, ¿sabes qué? Tenés que pedir perdón aunque no tengas razón. Que entiendas que eso te va a traer libertad. Que cuando Dios te diga, ¿sabes qué? Tenés que ir y caminar para allá, aunque vos quieras caminar para el otro lado, porque considerás que el otro lado es un mejor camino, y Dios te diga, no, anda por allá. Te puedo asegurar que esa es la mejor opción. Porque Dios ya tiene el plano completo. Ya tiene el plano eterno entero. Ya vio toda la película completa. Y sabe por dónde tenés que ir. Por eso dice que Él marcó y trazó obras de antemano para que nosotros anduviésemos por ella. ¿Sí? Lo que quiere decir es que si vos caminás por este camino que yo te marqué, vas a andar volando. Pero si te le errás de ahí y querés hacer las cosas a tu forma, te vas a golpear.